una explosión en una mina de carbón que deja enlutada a toda la comunidad minera del norte de Coahuila. Presentaremos que este caso tiene una complicación que nos muestra tres etapas. Una primera etapa que son los hechos y violaciones ocurridas antes de la violación, caracterizados por la falta de inversión en seguridad e higiene por parte de la empresa y la tolerancia y negligencia de la Inspección del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Una segunda etapa correspondiente al manejo de la tragedia, es decir, al rescate, búsqueda de sobrevivientes, y después al manejo de la rehabilitación de la mina y búsqueda de los restos mortales de los trabajadores. Esta segunda etapa está caracterizada por la total claudicación de la responsabilidad del Estado, que deja el manejo, las decisiones y el financiamiento del rescate en la propia empresa que ocasionó la tragedia. Y un tercer momento que ocurre desde 2006 hasta el día de hoy, en lo que se refiere a la lucha de las familias por obtener justicia, y se caracteriza por la violación del derecho de protección judicial y debido proceso. Si pueden prender la luz, por favor, ya terminó el video, gracias. Y con estos hechos que vamos a presentar, demostraremos que tanto la empresa como el Estado deben ser condenados en la resolución de este tribunal por violaciones a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, a la protección judicial, al acceso a la justicia y al derecho a la libertad de culto y de creencia de los familiares sobrevivientes. Para poder entender la importancia de este caso, presentaremos brevemente un poco del contexto de la minería y de la empresa en particular. México ha sido un país minero desde el tiempo de la colonia. Se ha extraído del país oro, plata, cobre, zinc y, por supuesto, carbón. En México, hasta la llegada de los gobiernos neoliberales con Carlos Salinas de Gortari, la industria minera era una industria estatal. Constitucionalmente se consideraba que los yacimientos y su explotación eran un monopolio del Estado en beneficio de la sociedad. Sin embargo, a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se privatizan las empresas mineras de este país, incluyendo la privatización a favor de Grupo Industrial Minera México. La industria minera nacional, según datos del propio gobierno mexicano, es el sector industrial que ha reportado mayor crecimiento en los últimos 2 años previos al accidente. Su crecimiento es de 13% simplemente de 2006, año de la explosión, frente al año anterior, 2005, y 62% comparado con el año anterior. Es decir, es una industria que refleja las mayores ganancias en nuestro país. Esta industria, sin embargo, se ha visto sacudida por conflictos provocados por el interés de las empresas privadas por deshacerse de los contratos colectivos de trabajo a cargo del Sindicato Minero de la República Mexicana. Las huelgas de Cananea en Sonora, de Tasco en Guerrero, de Sombrerete en Zacatecas, son ejemplos de cómo se utiliza el aparato de Estado para violentar el derecho esencial de los trabajadores a la huelga. En el caso de la empresa en particular, Grupo México, esta empresa es considerada a nivel mundial en el año 2006 la quinta en términos de explotación de zinc y cobre a nivel mundial. Sus ganancias han permitido que el accionista mayoritario, Germán Larrea, aparezca frecuentemente en la lista de Forbes de los 500 millonarios a nivel mundial. Sobre resultados del año 2004, Minera México ocupa el nivel 84 de las 500 empresas más importantes de todo el país. Sus accionistas son al mismo tiempo accionistas de la empresa Televisa, que mantiene un monopolio sobre la televisión abierta en México, y son familiares de
quien fuera secretario de Gobernación, el señor Gómez Montt. Con esto queremos mostrar la íntima relación familiar, de poder y de tráfico de influencias entre los directivos de Grupo México y las autoridades mexicanas. Finalmente, México tiene una legislación laboral que en papel parece muy protectora para los trabajadores. Sin embargo, en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León se hizo una modificación al reglamento de inspección del trabajo que implica una privatización de los servicios de seguridad e higiene de los trabajadores. En lugar de que sea la autoridad laboral quien inspeccione las condiciones de seguridad e higiene, son las propias empresas las que se autoinspeccionan, autosancionan. Este mecanismo, que es una más de las privatizaciones, de las claudicaciones de las obligaciones del Estado, ha tenido como consecuencia un incremento exponencial de accidentes y pérdidas de vida de los trabajadores y trabajadoras mexicanos. México, a nivel internacional, ha firmado todos los tratados fundamentales de derechos humanos, llámese Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Se ha negado a firmar el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Inspección del Trabajo, el Convenio 85, el Convenio 174 sobre Prevención de Accidentes Industriales Mayores. México sí ha ratificado, y deberá ser tomado en cuenta en la resolución del tribunal, el Convenio 150 sobre Administración del Trabajo y el Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, ambos de la Organización Internacional del Trabajo. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todas estas instancias internacionales han venido señalando que las autoridades laborales mexicanas se han convertido en el instrumento para favorecer la inversión extranjera en México a costa de renunciar a aplicar la legislación nacional e internacional del trabajo. Este es el contexto en el que ocurren los hechos que vamos a exponer. Primera etapa, los años anteriores a la explosión. Desde el año 2000, es decir, 6 años antes de la explosión, el gobierno mexicano, a través de la Inspección del Trabajo, tenía ya conocimiento de las condiciones gravemente inseguras de la mina Pasta de Conchos. En su inspección del día 22 de noviembre del año 2000, detectó severas violaciones que ponían en riesgo inminente la vida y seguridad de los trabajadores. Esta inspección, realizada en noviembre de 2000, no tuvo ningún seguimiento concreto por parte de la autoridad hasta el 14 de febrero del año 2001. Es decir, habiendo detectado violaciones graves que ponen en riesgo la vida, tardan más de 4 meses en dictar las medidas que debe tomar la empresa para proteger la vida de los trabajadores. El 14 de febrero se presenta este emplazamiento de medidas. La autoridad concedió 30 días a la empresa para que subsanara estas violaciones de seguridad que ponían en riesgo inminente la vida de las personas. Entre las violaciones que se detectan se encuentra la práctica de soldadura dentro de la mina, práctica que está, por supuesto, prohibida, siendo la minería del carbón una minería de alta explosividad. Otra de las violaciones es que la empresa no gasta ni un solo peso en lo que se llama el polveo. El polveo es pintar las paredes de la mina, que son paredes de carbón, con un material anti-inflamación, anti-explosión. Por supuesto, la ausencia de esta medida de seguridad lo que implica es que cualquier chispa, en lugar de quedar reducida a una pequeña explosión controlable, se expanda a toda la mina. Otra de las violaciones que se detectan desde el año 2000 es que la estructura
de los socavones de la mina no cumple con las medidas mínimas de estabilidad. El riesgo es que ante una explosión o una inundación, la mina se colapse, como en los hechos ocurrió en el año 2006. No detallaré todo el cúmulo de violaciones. Dentro de las pruebas que se exhiben al tribunal están las actas de inspección. El hecho es que este emplazamiento, que ocurre en febrero de 2001, solo tiene una verificación de cumplimiento hasta septiembre de 2001. Es decir, pasa un año completo desde que se detecta que hay un peligro a la vida para que el gobierno vaya a ver si se ha cumplido o no con la mejora de las condiciones de seguridad. Y lo que constata el 2 de octubre de 2001 el gobierno es que las medidas de seguridad que exigió no fueron cumplidas. A pesar de ello, no impone multas, no ordena la suspensión del trabajo, no ordena el cierre del centro laboral. Es hasta un año después, 6 de noviembre de 2002, que lleva una nueva inspección de condiciones de seguridad e higiene. Se detectan las mismas irregularidades y, habiendo sido el 6 de noviembre de 2002, hasta un año después, el 23 de noviembre de 2003, se entrega el documento de emplazamiento de qué medidas debe interponer la empresa para subsanar las violaciones. El 23 de noviembre se entrega esta medida. El 3 de diciembre de 2003 se levanta un acta de inspección de comprobación y se sigue detectando que las medidas ordenadas no son cumplidas, y a pesar de ello, con ya casi 4 años de inspecciones sobre el centro de trabajo, no hay sanciones, no hay multas, no hay consecuencias por el constante desobedecimiento al mandato judicial. Finalmente, en julio de 2004 hay una nueva inspección. Esta nueva inspección establece textualmente que la existencia de condiciones de seguridad no se ajusta al orden legal, lo que impide garantizar la salud y la vida de los trabajadores, estableciendo un plazo de 10 días hábiles que finalmente se le concede una prórroga para que se extienda a 20 días hábiles para subsanar el riesgo a la vida de los trabajadores. Esta inspección de 2004 solo se emplaza a la empresa hasta el 8 de julio de 2005, nuevamente un año después de detectadas las violaciones, pero solo se le entrega realmente a la empresa hasta el 15 de septiembre. Es decir, pasan 3 meses entre que la autoridad firma el oficio que ordena que se tomen medidas y que este oficio les sea notificado a la empresa. El 7 de noviembre de 2005, la Delegación Federal del Trabajo en Coahuila gira un nuevo oficio a la empresa para que se le permita verificar el cumplimiento de medidas. Y lo que constata el inspector es que no tiene posibilidades de verificar si se cumple o no se cumplen las medidas ordenadas. Entre las medidas que no verifica que se hayan subsanado está el deficiente sistema eléctrico al interior de la mina. Tampoco se verifica que se mejore la ventilación, no se verifica que se realice polveo antiexplosivo. De todo esto se concluye que el sistema de inspección del trabajo fue completamente negligente, irresponsable y criminalmente copartícipe de la falta de garantías a la vida y salud de los trabajadores. Todo este ambiente concluye con una explosión ocurrida en la madrugada del 19 de febrero de 2006. No sabemos si la chispa empezó en el kilómetro 15 o en el kilómetro 15.1, y esto lo ha utilizado el gobierno para decir que en consecuencia no puede establecer sanciones porque no conoce la causa del accidente. Lo que sí conocemos es que la mina
estaba en condiciones estructurales para provocar una explosión. Y la mina estaba en condiciones estructurales para que la explosión fuera mayúscula y no controlada a un solo de los frentes de trabajo. Y la mina estaba en condiciones para que ante cualquier accidente la mina se colapsara. De la plantilla de trabajadores, 8 de ellos logran sobrevivir, los que estaban más cerca a la salida. No reciben atención médica adecuada, no se les permite que sean atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino por un médico de la propia empresa, y 65 de ellos quedan en el socavón. Y a partir de este momento empieza la segunda fase del asunto. En cuanto se detecta la explosión, llegan al área el ejército mexicano, las autoridades de protección civil, los bomberos, la policía y seguridad privada de la empresa. Y violentando todo el marco de la Ley de Coordinación de Protección Civil, es la propia empresa quien se hace cargo del rescate. No es la autoridad, no son los expertos de protección civil. Y de manera irresponsable y criminal, la empresa decide en solo 6 días que no hay esperanza de vida para los 65 trabajadores. El resto de trabajadores mineros de la zona, sus familiares, quienes han vivido toda la vida de la explotación del carbón, afirmaban tajantemente que había posibilidad de seguir buscando con vida a los trabajadores, que debería permitirse la perforación de pozos de ventilación para garantizar la oxigenación, que debería permitirse introducir en los socavones alimento y agua. La empresa consistentemente se negó a esas 3 medidas y en 6 días decretó que el tamaño de la explosión debió haber sido tan grave y la temperatura tan alta que ni siquiera deberían haber quedado restos, sino deberían haber sido convertidos en cenizas. En solo 6 días, sin ningún peritaje científico que lo avalara. Y con esta decisión se dejó la etapa de búsqueda de rescate con vida y ordenó a la empresa empezar a rehabilitar la mina y, en la medida en que se rehabilitara, ver si se podían conseguir el rescate de los restos mortales que aparecieran. Esta medida no fue contestada por el gobierno y, en opinión de las familias y quienes las representamos, hay una alta probabilidad, por los estudios científicos practicados 2 años después, de que sí hubieran estado con vida algunos de los trabajadores antes de esta decisión. Consideramos entonces responsable a la empresa y corresponsable al Estado que lo permitió de homicidio industrial. A partir del momento de que la empresa ordena la suspensión del rescate, es la misma empresa quien lleva todo el proceso de rehabilitación de la mina. Y 1 año después de los hechos, cuando los brigadistas afirmaban estar cerca del lugar más probable donde se hubieran concentrado los trabajadores en caso de estar vivos, cuando se acercan a este diagonal de trabajo, la empresa nuevamente, de manera unilateral, ordena el cese de todos los trabajos. Y la fundamentación que da la empresa es un peritaje de un médico norteamericano que, sin haber entrado a la mina, considera que alguno de los 65 pudo estar enfermo de VIH o de tuberculosis, que el virus pudo sobrevivir 1 año en el agua que hay en el interior de la mina y que si un rescatista entra se va a infectar a su esposa y a partir de ahí se tendrá una epidemia que contagiará a todo el estado. Ese fue el argumento que utilizó la empresa y que toleró el gobierno mexicano para suspender el rescate de los restos mortales de 63 de los 65 trabajadores. 2 trabajadores, sus restos mortales fueron rescatados. Y contrariamente a lo que había dicho la empresa, de que la causa de muerte debe haber sido la temperatura al interior de la mina, ninguno de los 2 restos mortales presentaban quemaduras.
Los 2 restos rescatados fallecieron por traumatismo cráneoencefálico por la caída y el derrumbe del techo de la mina. A pesar de esto, la Secretaría del Trabajo desde el año 2007 ha ordenado que nadie entre a la mina y que nadie intente rescatar los restos mortales de 63 trabajadores. Esto es un caso inédito a nivel de la minería mundial. Aun cuando haya muertes, que hay en el resto de la minería del mundo, se rescatan los restos y se les entregan a los familiares. En México, 63 trabajadores siguen enterrados por una decisión tan absurda como decir que hay riesgo de que la población se contagie de VIH. El gobierno ordenó un nuevo peritaje científico. Este peritaje lo que afirma es que no han logrado entrar a la mina, por lo tanto son solo especulaciones. Y lo que dice es peligroso hacer labores de rescate si no se toman medidas para afianzar la estructura de la mina. Lo que recomienda el peritaje es que se tomen medidas de ingeniería civil para afianzar la estructura. Lo que dice el gobierno es que el peritaje demuestra que es imposible realizar el rescate. De esta manera, en 2007 se toma una decisión que se mantiene en nuestros días, de dejar a las familias sin un lugar a donde llevar y expresar el duelo por sus familiares. Y con esto entramos al tercer momento, tercer fase del caso de Pasta de Conchos, que es la lucha por la justicia de parte de los familiares de los trabajadores. El asunto ha sido demasiado complejo. Trataremos de hacer una síntesis breve. De todas formas, el asunto está explicado en el escrito de denuncia y sustentado con las pruebas que se le añaden. Las familias se han desgastado tratando de buscar justicia. Lo que más les interesa, de acuerdo a sus convicciones religiosas, es la recuperación de los restos. No les interesa cobrar dinero, les interesa recuperar los restos. Por eso las familias interpusieron recursos legales en contra de la decisión de la empresa, apoyada por el gobierno de México, de suspender la recuperación de los restos. Combatieron el peritaje gubernamental, establecieron que las mismas familias tenían peritajes independientes que demostraban que el rescate era posible, y las autoridades judiciales mexicanas establecieron que las familias carecen de derecho legal para interponer cualquier recurso en la búsqueda de recuperación de los restos de sus familiares. El llamado interés jurídico, que de acuerdo a los tribunales mexicanos para el caso de Pasta de Conchos no les pertenece a los familiares de las víctimas. El asunto pasó por las distintas instancias hasta llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ratificó que la ley mexicana en la interpretación del Poder Judicial no otorga ningún derecho al familiar de un muerto para tratar de recuperar sus restos mortales. Las familias, por supuesto, también tenían derecho a las indemnizaciones laborales de ley. En este caso, la mayoría de las familias, 64 de las 65 familias, fueron representadas por el gobierno federal a través de la Procuraduría Federal del Trabajo. Fue esta instancia gubernamental quien se encargó de hacer valer ante los órganos de justicia laboral el derecho de las familias. Y esta instancia cometió un descuido, un olvido, un error, por el cual no exigió que las indemnizaciones laborales fueran cobradas conforme al salario real. En México, la práctica frecuente es que el patrón registra un salario muy inferior al salario que realmente paga ante las instituciones de seguridad social. Y las indemnizaciones, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se pagan conforme al salario registrado ante el Seguro Social. Esto obliga a los trabajadores, y es una práctica que cualquier abogado laboralista mexicano sabe, a demandar la prueba del trabajo real
homologar el salario real y después calcular las indemnizaciones. Cualquier abogado que venga saliendo de una facultad lo sabe. Los abogados del gobierno federal no lo hicieron valer, y eso trae como consecuencia que las familias de Pasta de Conchos reciban al día de hoy pensiones de 2,000 pesos mensuales. El gobierno sí hizo valer, y con esto se defiende ante la comunidad internacional, la homologación de salarios al nivel del amparo. Pero la legislación de amparo, cuando es una revisión de una sentencia de un órgano de justicia, limita al juez de amparo a conocer el asunto tal como lo conoció la autoridad. El argumento y las pruebas del salario real, al no haber sido parte del expediente original, no pudieron ser conocidos por el juez de amparo, y la consecuencia son estas pensiones infrahumanas. Responsabilidad de la Procuraduría Federal del Trabajo. Eso en materia laboral. Para las familias es importante, además de recuperar los restos mortales, el que haya un castigo a los responsables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la sede natural para hacer justicia de violaciones de derechos humanos es la sede penal. La investigación, la sanción de violaciones de derechos humanos corresponde que sea investigada por la justicia penal. En México, por el caso de Pasta de Conchos, se abrieron 2 investigaciones criminales. La primera al nivel del fuero local contra los funcionarios de la empresa. El juez federal consideró que las posibles responsabilidades de los funcionarios del gobierno, al ser funcionarios federales, correspondía a un juez federal y no a un juez local. Contrariamente a la posibilidad legal de hacer una acumulación de expedientes para tener una sentencia congruente, se dividió la investigación criminal del caso. Y en la investigación contra los responsables de la empresa, el gerente de ventilación, el gerente general de la mina, el juez penal abrió el expediente, dictó orden de sujeción a proceso y después abrió un llamado incidente de sobreseimiento por reparación del daño. De acuerdo a la ley penal de Coahuila, en los delitos que no son graves y que no son intencionales, es posible suspender y dar por terminado el procedimiento sin llegar a sentencia si se hace la reparación del daño causado. Esto está pensado para delitos menores, es decir, si yo robo por hambre 200 pesos de una tienda, en lugar de llegar a una sentencia y meterme a la cárcel, regreso a los 200 pesos. Si yo choco con mi coche y derribo una barda, pago la barda y no hay necesidad de meterme a la cárcel. Tiene sentido. No tiene sentido que esto ocurra con violaciones intencionales a la ley federal del trabajo en materia de seguridad e higiene, que provocó 65 muertes. Peor aún, el juez no abrió un periodo de pruebas para calcular en cuánto debería repararse el daño causado. No notificó a las víctimas que estaba haciendo este incidente para que las víctimas pudieran oponerse al monto de la reparación. Simplemente dijo que la reparación del daño era la indemnización laboral, dejando de considerar, por ejemplo, la ganancia lícita que dejaron de obtener las familias por la muerte de su trabajador, de su familiar. Y peor aún todavía, de 6 responsables penales, solo se declaró el monto de 1. Es decir, no se estableció que cada uno de ellos reparara el daño. Y quien repara el daño no son los imputados, sino la empresa. Todas estas irregularidades, de acuerdo a la ley local, no pudieron ser impugnadas por las familias, porque el juez penal jamás les reconoció el derecho de ser parte del juicio penal.
lo que llamamos los abogados la coadyuvancia con el Ministerio Público. Por más que se le solicitó, el juez nunca decidió, no la negó, simplemente miró para otro lado y nunca autorizó la coadyuvancia. De manera que con el pago de unos cuantos dineros, muy inferior a lo que debió haber pagado la empresa, los 6 responsables en la investigación penal salieron libres, sin llegar a una sentencia que los reconociera como penalmente responsables y sin creación de antecedentes penales. La siguiente investigación penal es la del orden federal de la Procuraduría General de la República. Esta investigación lo que busca es determinar las responsabilidades penales de los funcionarios de la Inspección del Trabajo por su negligencia en el servicio público. La Procuraduría General de la República empezó a pedir peritajes en materia de explosivos, empezó a pedir peritajes en materia de geología, empezó a pedir peritajes en materia de minería y concluyó que como no es posible saber el minuto exacto en que ocurrió la explosión y no es posible saber el kilómetro exacto en que ocurrió la explosión, no hay posibilidad de establecer ningún tipo de responsabilidad penal porque no se puede individualizar la culpa. Y con esto ordenó que el expediente se fuera a la reserva. Es decir, ni siquiera fue presentado a un juez penal para iniciar un juicio criminal. Las familias nuevamente combaten esta decisión. Su primer argumento es que la responsabilidad de los inspectores no está por haber provocado la explosión, sino por haber sido negligentes de manera criminal en el ejercicio de sus funciones. De manera que lo que se debió haber evaluado fue todo el proceso de inspecciones, de falta de notificación, de retrasos injustificados y de no aplicación de sanciones. Nada de esto lo tomó en cuenta la PGR. La PGR solo quiso saber en qué kilómetro exacto se produjo la explosión. Los mismos peritos de la PGR pidieron que la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, que tienen la capacidad técnica científica para profundizar en las causas técnicas de la explosión, fueran llamados como peritos externos para enriquecer la investigación. Nuevamente la PGR mira para otro lado, no dice que no, pero no hace ningún acuerdo de trámite respecto de esta petición y ordena la reserva habiendo pruebas pendientes de desahogar. La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Ombudsman Nacional, emitió una recomendación contra la PGR pidiendo que reabriera la investigación y desahogara las pruebas pendientes, y la PGR simplemente contestó que no. No argumentó, simplemente dijo no se acepta esta recomendación, y hasta el día de hoy esa investigación sigue en el archivo. Además de la responsabilidad laboral y la responsabilidad criminal, hay también responsabilidad administrativa, tanto de la empresa como de funcionarios públicos. Y aquí nuevamente el patrón es de completa impunidad. Primero, las sanciones contra los funcionarios públicos por servicio ineficiente de sus funciones. A raíz de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría del Trabajo empezó una investigación interna administrativa contra los inspectores de la Secretaría del Trabajo en Coahuila. Nuevamente las familias se presentan en este expediente solicitando ser consideradas partes interesadas y poder ofrecer pruebas, y nuevamente la respuesta de la Secretaría es que las familias carecen de interés jurídico porque el servicio eficiente es un derecho de la sociedad y no de una persona individualizada. De manera que como sociedad tenemos derecho a que el servicio sea eficiente, pero no intentes intervenir en las investigaciones. Nuevamente las familias recurren al juicio de amparo, a la revisión contra la sentencia del juicio de amparo,
y reiteradamente el Poder Judicial de la Federación dijo que la investigación administrativa corresponde únicamente a una relación entre la autoridad y el funcionario investigado y no a ningún ciudadano en particular. Como consecuencia de esta investigación, se estableció la destitución de 3 funcionarios y la inhabilitación para que vuelvan a ser parte del servicio público por 1 año. Y los 3 funcionarios al día de hoy son nuevamente funcionarios del gobierno federal. Eso fue lo único que se estableció como castigo administrativo en el caso de funcionarios públicos por el caso de Pasta de Conchos. La empresa, por supuesto, también tiene una responsabilidad administrativa. Para las familias, una empresa que arriesgó con tal de no invertir la vida de 65 personas, que además está violentando legalmente los procedimientos de huelga en 3 empresas más, también de su propiedad, en 3 minas más. Una empresa con este deficiente, ya no digamos valor moral, sino esta sistemática violación de la ley mexicana, debe perder el título de concesión. Y no es poco frecuente que en el resto del mundo, en cuanto hay un accidente en que se demuestra negligencia empresarial, la empresa tenga como consecuencia perder la posibilidad de seguir explotando el recurso. En México, la Secretaría de Economía, que es la que regula las concesiones mineras, estableció que la explosión de Pasta de Conchos y las violaciones de seguridad e higiene no es una causa justificada para cancelar una concesión y mantiene la concesión a favor de Minera México. Con un resultado además perverso, porque la Secretaría del Trabajo ahora argumenta que no tiene derecho a entrar en el predio de la mina sin permiso de la empresa concesionaria. Es decir, se le garantiza que mantenga la posibilidad de explotar cuando el asunto ya se haya olvidado, rehabilitar la mina y seguir explotándola, y esa concesión la utilizan como escudo para decir yo no puedo entrar en el terreno y tratar de rescatar. Argumentos completamente absurdos. Las familias interpusieron nuevamente juicio de amparo, amparo en revisión, nuevamente llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuevamente el argumento es: el tema de concesión es un tema exclusivo entre gobierno y empresa concesionaria. Las familias carecen de derecho de pedir la cancelación de la nulidad, la cancelación de la concesión, y en el absurdo y en un insulto a las familias, uno de los jueces ordena que los únicos que tienen derecho a promover ese recurso son los trabajadores fallecidos. Finalmente, lo que sí realiza la Secretaría del Trabajo es imponer multas a la empresa por haber violado la Ley Federal del Trabajo. No ordena el cierre definitivo de la empresa, solo establece el pago de una multa. La multa acumulada por todas estas violaciones, inspecciones, verificaciones de incumplimiento desde el año 2000 hasta el día de hoy es de 185,000 pesos. 185,000 pesos nos acaba la mina en un solo día de operaciones. Las familias interpusieron también algunos recursos no jurisdiccionales. En primer lugar, acudieron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Ombudsman Nacional. A diferencia de otros casos donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido un desempeño bastante negligente, en el caso de Pasta de Conchos emitió una recomendación, la recomendación 26/2006, donde comprueba que el Estado mexicano es responsable de violaciones a derechos humanos
tanto de los trabajadores fallecidos como de los familiares. Y una de las violaciones que acredita es el derecho a recuperar y enterrar los restos de sus familiares conforme a sus convicciones religiosas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acredita que no solo en Pasta de Concho, sino en todo el sistema mexicano de inspección del trabajo, hay deficiencias presupuestales, estructurales y de capacitación. Y recomienda que se establezca un programa nacional para resolver la falta de inspección en todo el territorio nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también emite una recomendación 64/2008 para recomendar a la Procuraduría General de la República a volver a abrir el expediente penal contra los funcionarios públicos de la Secretaría de Trabajo. En el caso de la 26/2006, la Secretaría de Trabajo admitió las recomendaciones, pero 2 años después presentó un oficio diciendo que era imposible cumplir las recomendaciones porque el rescate de los cuerpos es técnicamente inviable. Se establecieron mesas de negociación a través de la Secretaría de Gobernación, que es el equivalente al Ministerio de Interior en México, donde las familias presentaron peritajes técnicos e incluso hicieron la cotización presupuestaria de cuánto costaría realizar el rescate de los cuerpos, y la Secretaría del Trabajo dijo que no tenía sentido revisar los expedientes porque legalmente era imposible realizar el rescate. Y cuando las familias entraban a discutir en la mesa de negociación toda la fundamentación, sobre todo de derecho internacional de derechos humanos, sobre su derecho al rescate, la respuesta del gobierno: no tiene sentido discutir la legalidad porque técnicamente es imposible el rescate. Es decir, metió a las familias en un círculo vicioso donde la única respuesta gubernamental es: no tiene sentido que busques justicia. Con todos estos antecedentes, que resumen más de 4,000 hojas de expedientes, consideramos y denunciamos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos a Grupo México por haber violado sus responsabilidades en materia de derechos humanos, y demandamos al Estado mexicano por haber violado sus obligaciones legales en materia de derechos humanos por las siguientes violaciones. Primero, la violación al derecho a la vida y a la seguridad de los trabajadores. Esta obligación, contenida tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la Convención Americana de Derechos Humanos, los dos ratificados por México, obligan a que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos, empezando por la vida. Esto implica que si la legislación mexicana no tiene los mecanismos adecuados para ordenar, por ejemplo, el cierre inmediato del centro de trabajo, es responsabilidad del gobierno esa deficiencia legislativa. Si la ley sí lo contempla y el inspector no la aplica, es responsabilidad del gobierno mexicano. El gobierno fue negligente en aplicar la legislación mexicana y la consecuencia es el luto en 65 familias coahuilenses. Pero además el Estado mexicano, con toda esta exposición que hemos hecho de cómo han ido resolviendo las distintas instancias de justicia, tanto laboral como administrativa como penal, ha violado el derecho a la protección y acceso a la justicia, a la protección judicial. Para hacerlo violó el debido proceso, estableció una interpretación del interés jurídico que prácticamente lo que dice es que las familias de las víctimas de muertes laborales carecen de derecho a buscar la protección judicial. Las familias han llevado el asunto a nivel internacional ante la falta de acceso a la justicia en nuestro país. Se han utilizado dos mecanismos. El primero, un recurso de reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo por violación de los convenios 150 y 155 en materia de seguridad y prevención de accidentes y en materia de administración del trabajo.
En una resolución histórica, el comité especial constituido para resolver esta reclamación estableció que en principio no se puede condenar a un Estado por los accidentes ocurridos en las empresas, pero que el nivel de negligencia, de aviso previo, de previsibilidad del accidente era tan grande que en este caso concreto el Estado mexicano sí es responsable directo de la muerte de los trabajadores. El segundo espacio internacional al que han recurrido las familias es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El problema de este mecanismo, como lo hemos platicado muchas veces, es que está tan saturado de casos que los asuntos son muy lentos. Y hasta el momento, aunque el asunto fue presentado con suficiente tiempo, hasta el momento todavía no tenemos la admisibilidad. Nos interesa mucho que el Tribunal Permanente de los Pueblos entienda que esto no es un asunto aislado. Después del accidente, que nosotros llamamos siniestro porque no fue una causa no previsible, después del siniestro de Pasta de Conchos, que ha sido el peor accidente minero en el país, 65 muertos, de 2006 al día de hoy, son ya más de 67 mineros que han fallecido en accidentes y siniestros posteriores. Es decir, uno esperaría que si la minería del carbón es una de las industrias más peligrosas, y así lo ha reconocido la OIT y así lo ha reconocido el gobierno mexicano, hubiera una buena inspección. A lo mejor no en todos los centros del trabajo hay inspectores adecuados, pero por lo menos en las empresas peligrosas. No funcionó. Y el problema es que uno quisiera que con todo lo que han caminado las familias exigiendo justicia, el gobierno hubiera aprendido algo. Y el hecho es que mes con mes siguen falleciendo mineros del carbón en Coahuila. Más de 67 trabajadores han fallecido en accidentes posteriores. El más reciente hace menos de 2 semanas, donde 2 trabajadores fallecen por la inundación de un pozo. En México le llamamos pozos a las minas que se constituyen de un solo tiro vertical, no tienen ventilación, no tienen un túnel anexo de salida de emergencia, no tienen estructura, es simplemente el socavado. Este tipo de minería debe estar prohibida, no cumple con el estándar internacional. Le hemos exigido al gobierno mexicano que las clausure. El gobierno dice que lo único que puede hacer es inspeccionarlas, y en el caso de este pocito, el inspector del trabajo antes de la inundación acudió 3 veces a intentar hacer una inspección, y las 3 veces levantó un acta diciendo: no puedo desarrollar la inspección porque el propietario de la concesión no me lo permite. La Ley Federal del Trabajo establece que es una obligación de los patrones permitir las inspecciones. No puede estar al contentillo de si quiero o no quiero que me inspecciones. Y sin embargo, en 3 ocasiones consecutivas, el inspector de la Secretaría del Trabajo se presentó en el centro laboral y dijo: no puedo desarrollar mi trabajo porque el patrón no quiere. Ese es el nivel en el que se desarrolla la inspección del trabajo, incluso en las industrias más peligrosas. Imaginen ustedes lo que ocurre en el resto de los centros laborales. Por todo ello, pedimos al tribunal que considere en su resolución condenar al Estado mexicano, pero también a la empresa Grupo México, por las violaciones graves y sistemáticas a derechos humanos de la población trabajadora mexicana. Gracias.